Hola, soy Lorena Blanco Álvarez de Tafam Madrid, de segundo A, y estos son mis vídeos de teleprácticas. En este vídeo os voy a hablar sobre las actividades del ocio y el tiempo libre, concretamente de la contextualización, y bueno, esta asignatura se da en segundo curso de Tafam y dura pues todos los trimestres y vamos a ello. Bueno, voy a hablaros sobre la historia, sobre las dimensiones del ocio, los fundamentos pedagógicos, la función y el papel del animador, educación en valores y diseño del proceso. Antes de empezar con el vídeo, vamos a diferenciar entre tiempo libre y ocio, ¿vale? El tiempo libre es ese tiempo que no ocupamos con nuestras obligaciones y responsabilidades profesionales, personales o sociales. Es por tanto un tiempo de descanso, de pausa, de reposo. Y el ocio es decidir la forma más adecuada de ocupar tu tiempo libre. Y en aquellas actividades que no lleven a conseguir satisfacción personal, relaciones sociales, participación, etc. El ocio es cubrir objetivos en el ámbito cultural, social, educativo, deportivo y que ayuden al desarrollo personal. Entonces la gran diferencia es que el tiempo libre es todo el tiempo que tú tengas sin ninguna ocupación de obligaciones ni de cosas personales ni de profesionales ni nada, y el ocio es lo que tú eliges hacer en tu tiempo libre, que es por ejemplo socializar o ir al cine, practicar algún deporte. Bien, vamos con la historia. La historia del ocio y tiempo libre empieza en la antigua Grecia, en Roma, la Edad Media, el Renacimiento y la Revolución Industrial. En la actualidad, el ocio y tiempo libre es como tiempo fuera de obligaciones asentado en los siguientes pilares, que es la libre elección del sujeto, de la persona, a la hora de optar por el uso de este ocio. Vamos. La sensación gratificante y placentera que proporcionan las actividades tienen un fin en sí mismas, replanteamiento de los derechos adquiridos, crisis del estado del bienestar, flexibilización del deterioro de la disponibilidad de renta y tiempo libre y diversificación del ocio y turismo deportivo, nuevas posibilidades, ajuste de contraste de la oferta y demanda. Vale, vamos a hablar de las características del ocio y tiempo libre, y pueden ser deportivas, festivas, creativas, ecológicas, solidarias y lúdicas. Voy a hablar de los fundamentos pedagógicos y son los siguientes. El proceso de aprendizaje permanente es estructurado y es planificado, es flexible, educa en valores, es integral, es voluntaria, es decir, no puedes obligar a la gente a que haga ocio en su tiempo libre, es lúdica, atractiva y motivadora, trabaja el saber hacer y el saber ser, y es para todo el mundo, todo tipo de destinatarios y colectivos. Es decir, es totalmente inclusiva, incluye a todo tipo de personas, de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier tipo de incluso de discapacidad. Bien, hablemos ahora del papel del animador. El animador es como un líder, y bueno, vamos a utilizar esta frase que es que hay líderes, dirigentes, jefes, capitanes, gobernantes, maestros y hay animadores. El líder o el jefe ordena y arrastra. El animador sugiere, motiva y estimula. El animador es un dinamizador de lo que esté pasando en ese momento. Por ejemplo, si tenemos en la mente un campamento, siempre va a haber un monitor que sea el más gracioso, el que esté motivando a todo el mundo, el que llama mucho la atención, el que, como su propio nombre indica, anima la situación. Entonces el animador, como ya he dicho antes, es un líder que es capaz de sacar de cada uno lo mejor de sí mismo, porque como motiva tanto a los alumnos, a todo el mundo que esté haciendo la actividad recreativa o lúdica, la actividad a tiempo libre, saca lo mejor de esas personas. Entonces, bueno, es por tanto un buen educador que pretende desarrollar la colaboración de todos los participantes en los momentos más necesarios. Es un promotor de iniciativas, oferta actividades y siempre tiene recursos para aplicar en las situaciones más necesarias. Es decir, el animador siempre tiene la iniciativa, siempre va a empezar una actividad, siempre va a empezar a mover a los grupos, venga a animar. Es el que siempre está con un montón de listas de actividades para poder hacer, y sobre todo a lo mejor si una actividad no está saliendo bien, porque por lo que sea, pues suele pasar que una actividad la tenías pensada y no sale como tú habías pensado, entonces a lo mejor está siendo un poco aburrida o un poco repetitiva, pues el animador siempre va a tener
esos recursos de emergencia y para poder cambiar la actividad, vamos. Y bueno, un animador tiene que tener unas características, lógicamente, y es que, por ejemplo, un animador no puede crear confusión, nunca, no anula el grupo, siempre hace que el grupo sea una piña, no impone su voluntad, valora siempre lo positivo, no cree saberlo todo, sino que distribuye responsabilidades, no acapara todo el trabajo, es decir, deja que los participantes o que el resto de compañeros también trabajen, no se deja vencer por las dificultades, respeta a la mayoría, no tiene secretos para el grupo y acepta opiniones. Es solidario, está dispuesto al cambio, porque como ya he dicho, si una actividad no está saliendo bien, pues puede cambiarse por otra. Devuelve al grupo su propia imagen y prepara a otros animadores. Es decir, un animador al final motiva tanto que los participantes pueden llegar a querer ser animadores o pueden incluso crearse en sí mismos un animador. O sea, también pasa que en un campamento dentro del grupo de participantes, imaginando que son niños, siempre hay un niño que es también el animador porque intenta imitar o intenta parecerse al animador monitor y pues al final creas animadores. El animador deportivo que buscamos será aquel que se plantea su labor diaria y quiere evolucionar con ella. Intenta desarrollar su trabajo atendiendo a las características de la población con la que trabaja, que reflexiona sobre sus planteamientos y es crítico con ellos, que entiende el deporte como un medio educativo, no obligatorio, que está en continua formación independientemente de los años. Un animador siempre tiene que estar formándose, actualizándose y, por favor, o sea, se han dado muchos casos de discriminación, de incluso bullying en los institutos y a día de hoy se dan, y esto tiene que cambiar, por la asignatura de educación física, porque lo hacen obligatorio en vez de educativo. Lo hacen una mala pasada para mucha gente cuando puede ser algo muy divertido. Entonces, bueno, al final un profesor de educación física también tiene que ser un animador, tiene que ser un motivador, no puede ser alguien que hunda a tus alumnos, ¿no? Bueno, el animador procura trabajar en equipo aportando sus conocimientos y admitiendo las aportaciones de los demás. Es decir, si a algún alumno se le ocurre, a algún participante se le ocurre una variante o se le ocurre algún juego divertido, pues el animador está abierto a solicitudes y se puede llevar a cabo. Está abierto a nuevos elementos que mejoren su cualificación profesional, es decir, un animador va a recibir las críticas, tanto buenas como malas, totalmente bien y para precisamente evolucionar como animador y como persona. Como señala Torres Martín en el año 2000, la educación es el tiempo libre y ocio. La educación en el tiempo libre y ocio pasa inevitablemente por un uso creativo de este, aunque se está viendo mediatizado y casi manipulado por férreos intereses de naturaleza comercial. El animador debe ser con los participantes de la siguiente forma: debe ser comunicador, tiene que comunicar todo. Bueno, pues a la hora que a dicha hora tenemos que estar todos en no sé dónde, etcétera. Tiene que ser psicólogo, si en algún momento algún participante se siente mal, no quiere hacer un juego por lo que sea, ahí tiene que estar el animador para poder apoyarle, para poder comprenderle y al final intentar motivarle de alguna forma, ¿no? Tiene que ser entusiasta para que así se lo contagie a los propios participantes. Tiene que ser paciente, porque hay muchos niños, por ejemplo, que, como ya he dicho, por culpa de los institutos, de los colegios, muchos niños no quieren hacer educación física o tienen muchos complejos, entonces a lo mejor un niño no se quiere meter en el juego, bueno, pues le damos un papel diferente. Tienes que ser paciente como animador y no perder los nervios ni los papeles porque un niño no quiera jugar. Debe ser sereno, dentro de lo entusiasta, de lo divertido, de lo motivador, también tiene que ser sereno, tiene que ser una persona a la que no se la puede subir nadie encima, por así decirlo. Debe ser comprensivo, siempre que un animador, un monitor, tenga que escuchar a sus participantes los motivos que tenga por lo que sea, por lo que no quiere realizar una actividad o, por ejemplo, una niña pequeña a la que le haya venido la regla por primera vez. Ahí tiene que estar el monitor, monitora, para poder ser psicólogo, para poder ser comprensivo con esa persona y ayudarla, ¿no? Debe ser receptor de las respuestas de cada miembro del grupo para adaptar las actividades continuamente. Si un juego a muchos les gusta, pero a lo mejor una persona dice, ay, pues estaría guay si fuese así, bueno, pues se puede hacer la variante. Siempre hay que tener a todo el mundo, a todos los participantes contentos, satisfechos. ¿Para qué? Para que la motivación no caiga. El motivador, el animador debe dar confianza y seguridad al grupo por esto mismo. Además, tiene que ser una persona con empatía, tiene que ser una persona que sea capaz de ponerse en la piel de
los demás, pues lo mismo que ser comprensivo, ¿no? O psicólogo, pues tienes que hacer caso a tus participantes y no forzarles a nada, que todo el rato se lo tengan que pasar bien, que no sea un mal trago. Y por último, pues un animador debe ser animador, ¿no? Debe animar a todo el grupo y debe motivarlos, y tiene que, sobre todo, la clave es hacer reír. Y bueno, con los compañeros es cooperativo, tolerante, solidario y humilde. Bueno, hablemos ahora de la educación en valores. La educación en valores, pues los valores son los principios y criterios que determinan las actitudes de las personas. Son los que establecen en las personas y en las sociedades lo que es deseable o no. Los valores son la base de las normas, las actitudes y los comportamientos. Según los valores que una persona tenga, así se va a comportar. El ocio y tiempo libre es donde más entra en juego la educación no formal. Es decir, la educación que se da en un colegio es formal. Luego, cuando llega el verano y mandamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos pequeños a los campamentos, esa educación, porque también se educan en un campamento, es no formal y además se aprende de una forma didáctica, de una forma bastante más divertida, y normalmente cuando algo es divertido se te queda bien. Siendo esta la forma especial eficacia, ya que se trata de un momento de libertad escogido por el propio participante. Esto es esencial. Por eso en los campamentos se aprende mucho más que en un colegio. ¿Por qué? Bueno, según qué cosas. Porque no es obligatorio. Lo ha elegido el propio participante, el propio acampado, querer hacer esta actividad. Entonces es donde más entra en juego el carácter de cada persona, ¿no? Y bueno, los caracteres son las actitudes, habilidades y los valores. Y bueno, un resumen es que tenemos que tener en cuenta la funcionalidad, el entorno, la libertad, la ciudadanía, el cosmópolis, la calidad, la psicología para el aprendizaje. La educación en el tiempo libre debe ofrecer alternativas y posibilidades de educación a todos los ciudadanos, sin importar la edad, creencia, característica o colectivo al que pertenezca. Los espacios propios de este ámbito son los centros de formación de adultos, centros de enseñanza, ludotecas, equipamientos de ocio. Bueno, hablemos ahora del diseño del proceso, y es que en el ámbito de las actividades de tiempo libre se ha entendido tradicionalmente desde la práctica, dando mucha parte importante a la ejecución de acciones y al carácter lúdico de las mismas. En ocasiones, las profesionales y los profesionales pierden la perspectiva educativa de los programas. ¿Queremos cambiar la realidad? Lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, los programas que realizamos en el tiempo libre deben ser motores de cambio. Queremos conseguir algo, aportar, mejorar situaciones, solucionar problemas, suplir carencias, responder las necesidades de nuestros clientes, acampados, participantes, como queramos llamarlos. Y bueno, los elementos claves para el diseño pues sería ¿dónde estamos? O sea, son diferentes preguntas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la pregunta de ¿dónde estamos? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuál es la situación inicial? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué hacemos para conseguirlo? ¿Y cuál es la nueva realidad que queremos? Entonces, realidad de hoy en día, el objetivo que queremos, el plan para ese objetivo y la realidad objetiva, la realidad futura. Y bueno, esto ha sido todo lo del temario de ocio y tiempo libre. Una pequeña introducción sobre cosas a tener en cuenta para empezar a dar esta asignatura. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!